Audiolibro: Las águilas y el dragón. El bar salió de su casa como todas las mañanas. Se dirigía a trabajar en medio, camino a la cima de la montaña. Era una hermosa mañana llena de luz. Las plantas, los árboles y las flores brillaban con colores extraordinarios. Ciertamente era un valle mágico. Sin embargo, alguna forma esta vez el vecindario lucía extrañamente solitario. Pensó un poco en ello, pero rápidamente lo olvidó, recordando que se le había hecho tarde y que tenía que llegar a su huerto de árboles frutales y maderables lo más pronto posible. Su hijo Uli y su bella esposa Ara lo alcanzarían más tarde. Empezó a caminar un poco más rápido, estirando un poco las piernas. Realmente era extraño que el señor Gnomo no estuviera arreglando su jardín y que los conejos no estuvieran trabajando en su huerto de zanahorias. Realmente era extraño. Parecía como si un botón de alarma quisiera encenderse en su mente. Sin embargo, no hizo caso. Ya era tarde y tenía que trabajar en su huerto. Sus árboles tenían que ser nutridos, tenían que ser regados y tenía que cuidar de los pequeños árboles frutales que estaban creciendo. Había que trabajar un poco en el terreno que estaba al oriente de su jardín. Y ese era el proyecto que era más urgente. Quizá esa fue la razón por la que la alarma no se encendió en él. De cualquier forma, se sentía contento, lleno de vida, y miró hacia el valle, hacia abajo, en dirección contraria a donde él se dirigía. Era un hermoso valle lleno de vida, con mucha agua por todas partes. Su hijo y su esposa pronto lo alcanzarían en la tarde para llevarle un lunch. Entonces inició la transformación rápidamente. Como si fuera otra criatura, ahora estaba convertida en una gran águila, más o menos de su mismo tamaño. Las alas eran blancas y majestuosas, y empezó a levantar el vuelo con un vigoroso aleteo, un poco trabajoso al principio, pero fue ganando altura hasta que pronto se encontraba a la altura de las copas más altas. Empezó a realizar unas pequeñas vueltas para ir ganando ascenso mientras las corrientes cálidas del oriente lo impulsaban en una espiral ascendente, cada vez más y más arriba. Vio toda la comarca. Sí, efectivamente era un hermoso lugar, donde la paz y la prosperidad reinaban desde hace mucho tiempo. Ahora sí, con más tranquilidad vio hacia el valle todas las casas de sus vecinos, sus amigos, esos familiares que sin embargo no se veían por ninguna parte. El valle lucía extrañamente solitario y aquí en este estado de tranquilidad fue donde la alarma se encendió. Esto no era normal, nada normal. Había un peligro que la ausencia de los moradores del valle delataba. Sí, era un sinónimo de alarma. Y entonces, mediante su sexto sentido, volteó hacia arriba, y en todas direcciones, como buscando la fuente del peligro que se cernía sobre el valle, y que él no había podido darse cuenta antes. Había pasado solo unos pocos minutos antes de que se diera cuenta de que había un gran peligro sobre el valle, acechando simultáneamente. Simultáneamente con esta sensación de alarma, o pareció, o más bien vio una sombra gigantesca, tal vez 50 o 100 veces mayor que su propia sombra. Volteó hacia arriba y la luz del sol lo cegó. Allí arriba en lo alto había una gigantesca águila planeando. Sabía que la ley de la naturaleza había establecido que el tamaño hacía al depredador. Entonces, esa gigantesca águila, solo por su tamaño y su poder, representaba una gran amenaza a los moradores del valle. Entonces el rompecabezas por fin quedó completo. Esta gigantesca águila era la razón de que los moradores del valle hubieran desaparecido. Estaban escondidos y de alguna forma no habían podido avisarle. El conocimiento de este gran peligro y su picada hacia abajo fueron uno solo.
La águila era difícil de notar hacia arriba. Es más, parecía como que no lo había visto. Sin embargo, como una bala, buscando dónde guarecerse de la penetrante vista del águila, definitivamente era una gran amenaza esa águila, a pesar de la paz que parecía emanar. Y mientras su cuerpo rasgaba el aire de una forma impresionante, con una maestría perfecta, extendió sus alas para detener su caída y quedar detenido en el aire a escasos metros del suelo, evitando de esta forma impactarse contra él. Ciertamente conocía el arte del vuelo y lo dominaba a la perfección. Allí estaba el lugar donde él había decidido esconderse, un enorme roble. Rápidamente miró hacia el cielo a través de las ramas, tratando de detectar a la gigantesca águila. La adrenalina corría por sus venas a niveles muy pocas veces registrados, ciertamente. Estaba en guerra. Esa águila, por su tamaño, representaba una gran amenaza a la tranquilidad del valle y él tenía que combatirla, mientras su corazón latía a 1000 por hora, y no por el esfuerzo físico que había realizado, lo cual ciertamente era muy poco para él, sino por el hecho de no haberse dado cuenta del gran peligro en el que se encontraba. De una forma sorprendente, el águila gigante permanecía inmutable sobre los aires, como si contra todas las probabilidades y su gran vista y que estuviera cazando, no hubiera detectado a Edvard. Ciertamente la providencia lo había resguardado. Ahora tenía que buscar la forma de avisar a su familia. No podía exponerse a moverse corriendo en dirección hacia su casa, camino abajo. Simplemente sus poderes no se encontraban al mismo nivel. Él era simplemente una hormiguita bajo los pies del gigante y sin embargo y contra todo pronóstico, lucharía por proteger a su familia y ciertamente vencería. Nuevamente se transformó en hombre y abandonó su cuerpo de águila. Ahora Edvard empezaría a trabajar en un plan. Y mientras la águila permanecía inmutable arriba en el cielo, sacó su cuchillo y empezó a cortar una de las ramas más rectas. Y esta rama era realmente una gigantesca rama. Todo lo tenía que hacer en el más grande silencio, pero con la mayor velocidad posible. Después de un tiempo que pareció enorme, por fin logró cortar la rama tratando de hacer el menor ruido posible. Empezó a bajar poco a poco la gigantesca rama del roble blanco. Empezó a eliminar las ramas secundarias y a trabajar en la punta y a hacerla extremadamente afilada. La madera era muy dura, sin embargo, su vigoroso cuerpo entrenado en las actividades del campo respondía de forma exitosa a la desafiante tarea. El sol había empezado a moverse lentamente, de tal forma que cada vez se acercaba más al momento en que su esposa y su hijo lo alcanzarían. Ellos también tomarían la forma de águilas y volarían para alcanzarlo rápidamente a la hora de la comida, que eran aproximadamente 3 kilómetros desde su casa hasta el roble blanco, y de allí al huerto eran aproximadamente otros 5 kilómetros. Ciertamente la distancia no era mucha, pero una águila gigantesca como aquella podía devorar esa distancia rápidamente, y él simplemente no tenía el poder para enfrentarse a ella. Sin embargo, la providencia que lo había resguardado hasta este momento ciertamente no lo abandonaría en las horas venideras, y el águila parecía no inmutarse arriba en lo alto. No se supo en qué momento aquella gigantesca águila se transformó en un gigantesco dragón del mismo tamaño. Pero lo que sí era un hecho es que el águila había desaparecido, y ahora solo surcaba los aires majestuoso un gigantesco dragón blanco. Mientras el sol parecía tornarse rojo escarlata y querer desaparecer en el horizonte, a lo lejos vio a su hijo corriendo y también a su esposa. Uli y Ara estaban en camino.
También se dio cuenta que el gigantesco dragón había empezado a hacer maniobras de picada, y su vida ya no le importó y empezó a correr con toda la agilidad que le proporcionaban sus piernas, acostumbradas a correr a máxima velocidad. Y aprovechando que la pendiente era de bajada, casi parecía volar sobre el suelo, y le gritaba a su hijo y a su esposa que apresuraran el paso. Por alguna razón ellos no se habían transformado en águilas, y todavía con la figura humana corrían rápidamente al encuentro de él. Tenía un plan que había estado fraguando en las largas horas mientras tallaba la madera de la gigantesca rama y colocaba y aseguraba otras más pequeñas alrededor, pero igual de afiladas. Allí había ideado un plan. No sabía si funcionaría, pero era el único plan que tenía. Tomó a su esposa y a su hijo rápidamente de la cintura mientras veía que el dragón se encontraba a una altura toda muy alta a pesar de la velocidad con la que venía. Ciertamente, la providencia los había resguardado nuevamente porque el dragón los había visto solamente hasta escasos pocos metros del árbol. Sin embargo, para Edvard parecía ser mucha la distancia. Y mientras los metía bajo la sombra del árbol, se acercó a la rama que a manera de gigantesca estaca había colocado ahí sobre el árbol. Ciertamente, el árbol y el dragón parecían ser del mismo tamaño. Enormes. El dragón no tenía nada que temer de estas criaturas pequeñas que se habían escondido debajo de ese gran roble blanco. Sin embargo, esta falta de cuidado resultó ser su ruina, ya que se precipitó con más velocidad de la prudente hacia el árbol y empezó a destrozar las ramas con su gran velocidad. Ciertamente sus alas no eran suficientes para detener la caída, pero con sus garras por delante tal vez esperaba destrozar el gran roble, incluso tumbarlo y aplastar con ello hacia sus presas. El plan de Edvard funciona a la perfección. El dragón se había enterrado la estaca principal en el cuerpo y las estacas menores se estaban clavando en sus garras, mientras la gigantesca criatura gritaba de sorpresa mezclada con dolor. Sin embargo, no parecía ser suficiente esta táctica para acabar con esta gigantesca criatura. El dolor de sentir esa enorme rama incrustándose en su cuerpo activó su instinto de sobrevivencia para que no destrozara el roble por completo, agitando sus gigantescas alas para frenar lo más pronto posible su aterrizaje. Mientras Edvard gritaba que corrieran, Uli y Ara se alejaban rápidamente del roble evitando que las ramas que caían los golpearan. Saltando veloz de rama en rama, con una estaca en las manos, Edvard parecía volar al encuentro del dragón. Allí en lo alto del roble, frente a frente, en un ataque suicida, Edvard se lanzó con todo hacia el corazón del dragón, sin importar que las garras superiores se cerraran con fuerza alrededor de su cuerpo. A pesar de eso, la estaca que llevaba en las manos alcanzó su objetivo. El gigantesco dragón aulló aún más de dolor y, estremeciéndose, cayó vencido, derrumbándose estrepitosamente hacia el suelo, mientras Edvard corría a abrazar a su esposa y a su hijo pequeño, que se encontraban un poco a la distancia. La luna ya había aparecido. Era tiempo de regresar a casa. Era una hermosa noche y la paz había regresado nuevamente al valle y a su hogar. Fin del audiolibro Las águilas y el dragón.